Buenas noches. El tema que hoy vamos a seguir compartiendo es acerca de la unidad, como dice el PowerPoint, la unidad cristiana. Y es importante que mencionemos esto. ¿Por qué? Porque en un mundo donde hay división constantemente, nosotros lo vemos en la política, vamos a la cancha, equipo contrario, equipo, y es más, por ahí en la escuela, en la universidad, en el trabajo, nos damos con esas situaciones de grupismo, ¿no? Y donde hay grupismo no hay unidad, al contrario, hay división, porque cada grupo tira para su lado. La idea de abordar y desarrollar este tema es que nosotros podamos buscar la unidad que el Señor quiere como cristianos, como creyentes, como sus hijos, como un cuerpo en Cristo. Y por eso lo, lo voy a abordar desde una perspectiva creo que un poco distinta, porque nosotros vamos a ver que en muchos lugares se habla de la unidad, en la escuela, en la universidad e incluso en el trabajo. Te dicen, vos tienes que ser de este equipo, vos tienes que buscar la unidad y de alguna manera buscan que todos, en cualquier ámbito en el que nos desarrollemos, buscan que seamos unidos. Lo que pasa cuando la unidad en algunos casos no tiene sentido, ¿no? Vemos que uno puede buscar encajar, ser parte del equipo, ser parte de algo, pero ¿para qué? ¿Cuál es el sentido de eso, no? Nosotros podríamos llegar a pensar qué diferencia hay entre la unidad de que el mundo me habla, psicología, sociología y demás materias que nos hablan acerca de la unidad. ¿Qué diferencia hay de esa unidad con la unidad que hoy voy a intentar desarrollar, ¿no? Que es la unidad de los creyentes. Bueno, nosotros vamos a ir viendo y desarrollando primeramente acerca del enfoque al cual nosotros debemos apuntar. Eso sería un enfoque correcto. En este caso, voy de la manera opuesta, el enfoque que no es el correcto. Nosotros vamos a ver que socialmente, humanamente, nosotros como seres humanos tenemos la necesidad de formar parte de un grupo, de un equipo. Necesitamos eso porque Dios nos creó así para que andemos como en manada, como quien dice, o en rebaño, mejor dicho, no somos ovejitas. Bueno, Dios nos creó para andar así y no aislados. Ahora tenemos que saber elegir a dónde nos vamos a unir. ¿Qué es lo que le va a dar el sentido a la vida? Nosotros vamos a ver, necesitamos ser parte de algo. Ustedes van a ir viendo de qué van a ser parte. Y todo eso viene con la necesidad de llenar un vacío. Porque no solo nacemos con una necesidad de identidad, de pertenecer a algo que marque la diferencia, sino que nacemos con un vacío por llenar. Y ese vacío lo vamos a intentar llenar de muchas formas. Nosotros, seguramente la mayoría de aquí somos jóvenes, mayores, salvo un par de chicas que están en la preadolescencia y en la adolescencia, pero siempre en esa edad buscamos el sentido de la vida. Nosotros vamos a tener ese vacío por llenar, lo intentamos llenar con el grupo de amigos, con fiesta, con alcohol, incluso con drogas, cosas que uno dice, tengo esta sensación de, ¿por qué estoy aquí? Ese vacío que naturalmente buscamos llenar. Eso nos va a llevar a tomar decisiones malas en la vida cuando no sabemos hacia dónde dirigirnos. Necesitamos una razón para vivir. Muchas veces nos vamos a encontrar con gente que no le encuentra el sentido a la vida, que dice, ¿para qué estoy aquí? ¿Por qué existo? ¿Por qué Dios me creó? Y cuando logramos más o menos equilibrar las cosas, cuando más o menos vamos creciendo, siguiendo la corriente de la vida, nos damos cuenta que entramos en una rutina sin sentido. Y yo me acuerdo cuando pienso en esto de la rutina sin sentido, cuando he cumplido la mayoría de la edad, 18 años, ya trabajaba y esperaba, arrancaba el lunes esperando a que llegue el viernes. Pasaba el fin de semana, pasaba lo que tenía que pasar, joda, vicios, alcohol, mala junta,
arrancar el lunes otra vez a trabajar para juntar plata para gastar el fin de semana que viene. Una rutina sin sentido. No, mi vida no tenía sentido, no hallaba el propósito para el cual Dios me había traído. Y vemos que todas estas que acabamos de enumerar, estos 4 puntos, son el enfoque que no es el que tenemos que tener. Y cuando desarrollaba esto, quiero que me acompañen a leer Eclesiastés 1. Nosotros vamos a ver, Eclesiastés es uno de los libros de la sabiduría. En él podemos aprender muchas cosas, al igual que en Salmos y Proverbios. Fíjense lo que dice la persona más sabia de todos los tiempos. Y no solo sabia, sino rica y poderosa. Una persona que tenía para hacer lo que quería, cuanto quería, y de hecho lo había logrado. Él hacía y él decía algo y se hacía. Obvio, era un rey. Dice, palabras del predicador. Hijo de David, rey de Jerusalén. Vanidad de vanidades, dijo el predicador. Vanidad de vanidades, todo es vanidad. ¿Qué provecho tiene el hombre de todo su trabajo con que se afana debajo del sol? Generación va y generación viene, mas la tierra siempre permanece. Sale el sol y se pone el sol, y se apresura a volver al lugar de donde se levanta. El viento tira hacia el sur y rodea al norte, va girando de continuo, y a sus giros vuelve el viento de nuevo. Los ríos todos van al mar y el mar no se llena. Al lugar de donde los ríos vinieron, allí vuelven para correr de nuevo. Todas las cosas son fatigosas, más de lo que el hombre puede expresar. Nunca se sacia el ojo de ver ni el oído de oír. ¿Qué es lo que fue? Lo mismo que será. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que se hará. Y nada hay nuevo debajo del sol. ¿Hay algo de que se puede decir, he aquí esto es nuevo? Ya fue en los siglos que nos han precedido. No hay memoria de lo que precedió ni tampoco de lo que sucederá. Habrá memoria en los que serán después. Yo, el predicador, fui rey sobre Israel en Jerusalén. Y di mi corazón a inquirir y a buscar con sabiduría sobre todo lo que se hace debajo del cielo. Este penoso trabajo dio Dios a los hijos de los hombres para que se ocupen en él. Miré todas las obras que se hacen debajo del sol y he aquí todo ello es vanidad y aflicción de espíritu. Lo torcido no se puede enderezar y lo incompleto no puede contarse. Palabras de un hombre sabio que había experimentado todo en la vida y que no había hallado satisfacción, no había encontrado una razón para vivir. Nosotros vamos a ver, la vida puede ser cansadora, insuficiente, incontrolable. Nosotros vamos a ver que cuando no tenemos el enfoque correcto para vivir o el enfoque correcto para manejarnos, puede parecer así la vida, cansadora, insuficiente e incontrolable. Situaciones que se escapan de nuestras manos. Entonces, vemos que el predicador habla acerca de el día a día, sale el sol y se vuelve a poner. Está hablando de una vida que, como el ejemplo que yo les ponía, algo circular. Empiezo el lunes, no veo la hora de que llegue el viernes para cobrar y gastarlo todo el fin de semana. Círculo sin sentido. Ganar dinero para gastarlo el fin de semana. Un esfuerzo sin sentido. ¿Y por qué hacía eso? ¿O por qué podemos hacer eso? Porque no hallamos satisfacción en las cosas que tenemos y buscamos siempre un poquito más de adrenalina o de esa euforia y esas cosas que no nos hacen bien, y vemos que nada de esto nos va a satisfacer. Llega un punto en que todas las situaciones que elegimos vivir se salen de control. Ahora, nosotros cuando hablamos de la unidad, en este caso, la idea de buscar la unidad es que nosotros podamos ver más allá de lo que está delante nuestro. Cuando nosotros hablamos de la unidad del creyente, de la unidad de los cristianos, de la unidad de la iglesia, tenemos que ver el propósito por el cual buscamos la unidad. Y ahí es donde está el desafío para nosotros. ¿Por qué quiero ser parte del grupo de jóvenes? ¿Por qué quiero ser parte de la iglesia?
Y ahí viene el desafío de entender esto. Cuando uno se plantea estas preguntas, ¿por qué vengo al grupo de jóvenes? No les voy a preguntar de manera personal, pero sí quiero que ustedes lo piensen. ¿Cuál es el propósito? ¿Un buen momento social? ¿Un buen momento de canto, de aprender la palabra? ¿De buscar ser mejor persona, quizá? Cada uno de ustedes debe tener un propósito por el cual está aquí. Ahora, hay algunos que están aquí, pero no forman parte del grupo. Entonces, vemos que este grupo tiene que buscar la forma de unir a esas personas. Vamos a decir a los más nuevos, que yo veo dos que justo están aquí. Bueno, vos te conocen más, pero vos me habías comentado que hace tiempo no vienes, así que también es parte de la integración. Están ellos dos también que vienen hace poco. Entonces, la idea es buscar la integración, buscar la unidad. ¿Y cómo busco la unidad? Bueno, hay varias cositas que nosotros tenemos que ir entendiendo con respecto a la unidad y por lo que tengo entendido, ustedes vienen viendo ya hace 3 o 4 sábados con respecto a la unidad. La idea era no volver a repetir lo mismo, yo no sé qué es lo que han hablado los sábados pasados, pero la idea mía era no repetir. La Biblia, a lo largo de la Biblia, nosotros vamos a ver que el Señor habla de la unidad. En el Antiguo Testamento de la unidad de su pueblo y en el Nuevo Testamento de la unidad de la iglesia. Entonces el Señor quiere que su gente sea unida. Ahora, cuando Dios nos pide a nosotros que seamos unidos, tenemos que entender que fuera de Dios, los que elegimos ser cristianos, los que somos creyentes, sí o sí, vamos a necesitar que Dios sea el centro de nuestras vidas. Porque si nosotros sacamos a Dios de la ecuación, ¿cuál va a ser el propósito de la vida? Si sacamos a Dios de la ecuación, un ejemplo de decir, para mí Dios no existe. Y si Dios no existe, ¿qué sentido tendría la vida humana? Seríamos simplemente un grupo de seres vivos que fue evolucionando, pero que no vale más que una paloma. ¿Cuál sería la diferencia entre una vida y la otra? Nuestra vida no valdría más que un puñado de polvo. Entonces, si sacamos a Dios de la ecuación, la vida pierde total sentido. Porque Dios es el que le da el propósito a la vida y sobre todo al creyente. Nosotros vamos a ver, sin Dios no hay propósito. Sin propósito no hay enfoque. El grupo tiene que tener un enfoque. Algo así como un eslogan. Jóvenes con propósito para ustedes completen. Para la gloria de Dios, para alcanzar a Ballester, para alcanzar universidades. ¿Cuál es el propósito de jóvenes? Ahí está el desafío. En que ustedes como grupo puedan ponerse un propósito de ir más allá de las 4 paredes. Un propósito que trascienda el mundo. Vamos a hacerlo más reducido. Que trascienda Villa Ballester. O que trascienda... ¿Villa Ballester es el barrio? O bueno, más chico entonces. Que trascienda el barrio Sarmiento. Jóvenes con propósito que marquen la diferencia en este barrio. Sin propósito no hay enfoque. Y miren lo que pasa sin enfoque. No hay motivación. Nos quedamos estancados. Si no viene Pepito, no me importa, estamos aquí, cantamos, comemos, tomamos mate. ¿Cuál es el enfoque? Tu motivación va a depender de ese enfoque. Porque no es lo mismo venir a una reunión sin sentido, a pasar el tiempo, a sentarme, escuchar y aprender, a que venir con un propósito. Che, me preocupa que hoy no vino gente nueva. Salgamos a invitar, vamos a ver, algún joven tiene que haber aquí a 2, 3 cuadras de la redonda. Salgamos, invitemos, pero se hace de noche. Vengamos 1 o 2 horas antes. ¿Cuál es el propósito de jóvenes? Entonces, tenemos que ver para que ese propósito nos dé motivación. Y se los voy a poner con un ejemplo sencillo y que todos se van a sentir identificados. Porque en la vida todos tenemos propósitos. Propósito de los más chicos, terminar el secundario. Propósito de los más grandes, terminar la universidad si estudian en la universidad. Y de los más grandes, buscar un trabajo.
Nuestra vida se basa en pequeños propósitos, ¿no? Y cuando nosotros nos determinamos un propósito, vamos a hacer lo que sea para lograr ese propósito. Entonces, la idea es que la misma fuerza y convicción podamos aplicarla en este ministerio. Y voy a hacer un poco más, vamos a sacarlo del ministerio, en la iglesia. Porque una cosa tienen que recordar, ustedes no son iglesia aparte. Somos somos parte de Iglesia Mensaje de Paz, Comunidad Cristiana Mensaje de Paz. O sea, aunque hoy estamos solos aquí, no está el resto de la iglesia, nosotros somos parte de una iglesia. Y la unidad tiene que ser entre ustedes, sí, pero también con la iglesia, con el resto de las personas que asisten a la iglesia. ¿Saben? Nosotros vamos a ir viendo estos temas, pero por último quiero que veamos que sin motivación, ¿qué es lo que pasa? Cuando no tenemos enfoque, no tenemos motivación, y sin motivación, si vengo o no vengo, no importa, total. Me voy a la plaza, me voy con mis amigos, algo distinto. Si no tengo motivación, me empiezo a alejar de Dios, no hay nada que me retenga. Mi propósito en la iglesia no está. Entonces no tengo motivación, y si no tengo motivación me da igual las cosas de Dios y termino alejándome. Termino, cualquier cosita me distrae y me alejo. Entonces la idea es que en esa unidad que nosotros buscamos tener, que anhelamos tener, tenemos que poner primeramente a Dios. Segundo, pedirle que nos muestre, Señor, ¿por qué permites que armemos este grupo de jóvenes? ¿Cuál es el propósito para que el grupo de jóvenes hoy esté aquí y tengamos la posibilidad de reunirnos, compartir y aprender, Señor? ¿Cuál es el propósito? Así, entendiendo el propósito, sé cuál es el siguiente paso a dar. Voy a estar motivado. Y eso va a hacer que me aferre más a Dios. Bien. Entonces nosotros vamos a ver que la unidad que nos habla el mundo pierde sentido. Vemos que cuando el mundo nos habla de unidad, no es con un propósito que trascienda, simplemente la unidad que el mundo nos ofrece nos envuelve en una rutina sin sentido y vemos que la vida se nos puede parecer insatisfecha y hasta fuera de control. Ahora, no pasa nada. Vamos a decirle entre amigos, todos nos conocemos. La idea es que no sea algo tampoco así. O sea, el mensaje Dios habla. No soy yo el que está hablando, es Dios, su palabra, y la idea es, pero tampoco es que sea tan estructurado, así como si fuese un domingo, ¿no? Es más tranqui. Pero sí que lo tomemos en serio y que podamos analizar los puntos estos, porque este enfoque del cual nosotros hablamos nos va a ayudar no solo a nivel ministerial, eclesial, sino a que le entreguemos las riendas de nuestra vida al Señor y que Él sea el que nos dirige, que Él sea el que nos diga esto sí, esto no, y que nosotros podamos escuchar y entender cuál es la voluntad de Dios. Entonces, ahora vamos a ver la unidad que le da el sentido a la vida. Y esto tiene que ver con que hay algo más grande. Y esa unidad que nosotros buscamos nos tiene que llevar a ese propósito más grande. Nosotros vemos en la Biblia historias de personas, de gente que ha marcado la diferencia, pero de una manera brutal, que hasta el día de hoy son mencionados. Nosotros nos acordamos, los usamos de ejemplo y todo. Nuestras vidas tienen que anhelar lo mismo, marcar la diferencia a nivel personal, pero a nivel barrial, para no ser tan de decir mundial. Pero no nos quedemos con cosas chicas, vamos siempre a aspirar en las cosas del Señor, vamos a buscar siempre lo más grande, marcar la diferencia a nivel mundial, a nivel que en el libro de los Hechos, si se escribiera otra Biblia, que esté en nuestras historias ahí. La idea es marcar la diferencia de una manera monumental. Y cuando nosotros no le hayamos
sentido a la vida, hoy que podemos hablar entre creyentes, nosotros, para que esta unidad pueda concretarse, tenemos que tener primeramente el sentido de pertenencia a Cristo, de reconocerme cristiano, pero cristiano no como el mundo enseña que una persona es cristiana, sino como la Biblia enseña cuál es el verdadero cristiano. Aquellos que imitan a Cristo, aquellos que buscan parecerse a Cristo. Entonces, cuando nosotros entendemos el sentido de pertenencia a Cristo, nuestra vida va a ir tomando sentido. Como dice Gálatas 2:20, dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Entonces vemos aquí un sentido de pertenencia a Cristo, que dice, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Muchas veces luchamos con esas ganas de que el cuerpo perezoso y pecador nos quiere hacer volver a nuestra vida pasada. Y ahí es donde tenemos que recordar este versículo, sentido de pertenencia a Cristo. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Entonces, vamos a buscar hacer las cosas espirituales, no apoyándome en mis fuerzas, sino apoyándome en las fuerzas de Cristo. Primero viene el sentido de pertenencia a Cristo. Recibo a Cristo como mi Salvador, empiezo a asistir a la iglesia, pero no me hallo en la iglesia. Es porque me falta esto, el sentido de pertenencia a la iglesia. Y hoy en día es muy común que las personas vayamos a una iglesia y nos sentimos como sapo de otro pozo. ¿Por qué? Porque falta unidad. Porque falta que demostremos el amor a mi prójimo. Viene una persona nueva, sin importar quién sea, o si viene alguien, automáticamente como resortes, nos tenemos que levantar a saludar y recibir. Cualquier persona que pase. Amor, eso es demostrar amor. Dejo mi comodidad de estar sentado para ir a saludar. ¿Saben qué lindo que se siente que una persona está pasando la puerta y vienen y te empiezan a hacer fila para saludar? Y uno puede pensar, ¿para quién es Messi? No es Messi, pero es tu hermano a quien debes demostrar el mismo amor que como si estuviera pasando Messi. Entonces, vemos que Hechos 2:44 nos enseña que la iglesia primitiva tenían, dice, todas las cosas en común los creyentes. Compartían todo el tiempo ellos y dice que tenían todas las cosas en común. Hoy en día quizás eso se nos hace difícil, ¿no? Pero el Señor nos manda a que busquemos esa unidad como iglesia, como hermanos. La unidad es que a pesar de que todos somos distintos y pensamos distinto y nos expresamos distinto y hablamos distinto, tengamos un mismo enfoque. Eso va a lograr la unidad. A pesar de que somos distintos, vamos a ser uno en el Señor. Cuando nosotros entendemos el sentido de pertenencia a Cristo y el sentido de pertenencia a la iglesia, aquí a esta iglesia, a la iglesia local. No hago referencia a cualquier iglesia, sino si ustedes asisten a esta iglesia, si se han bautizado en esta iglesia, si han hecho membresía en esta iglesia, tienen que sentirse parte de esta iglesia. Por más que puedan visitar otras iglesias porque los invitan o lo que sea, el sentido de pertenencia tiene que estar aquí. La prioridad tiene que estar aquí, en su iglesia. Bueno, esto es algo que creo que se ha visto el sábado pasado, Efesios, el anterior. El pasado, el anterior. Y es algo que no quería repetir, pero es algo muy cierto. Todos pertenecemos, los creyentes, al cuerpo de Cristo. Todos, a pesar de nuestras diferencias, somos uno. ¿Y cómo se puede entender esto de alguna manera práctica? Si nosotros tenemos un ladrillo no es pared. Dos ladrillos no es pared, pero cuando nosotros vemos dos ladrillos juntos ya asimilamos en nuestra mente que va a ser pared. De la misma manera, cuando nosotros andamos solos por la vida, se nos va a hacer más difícil el tener este sentido de unidad, de pertenencia y de propósito. Por eso, lo importante de estar unidos es que podamos
nosotros marcar la diferencia como grupo. Un ladrillo solo no es pared, pero si juntamos aquí 10 ladrillos, vamos a ver que va tomando forma de pared y va siendo fuerte y va siendo más vista también. Entonces la idea es que todos podamos ser unidos en Cristo y todos podamos ser unidos en propósito. La iglesia, cuando se fundó, hace unos 44 años, seguramente se fundó con un propósito. Hoy, 44 años después, estamos nosotros, una pequeña fracción de la iglesia, y tenemos que averiguar cuál es el propósito de este grupo de jóvenes. O vamos más allá, ¿cuál es el propósito de todas las personas que asisten a esta iglesia? Para ver si apuntamos al mismo lugar, porque si vos tienes un propósito y yo tengo otro y vos tienes otro, ¿sabes qué va a pasar? Vos vas a tirar para tu lado, yo voy a tirar para mi lado y él va a tirar para su lado. ¿Y qué pasa cuando se tiran así en direcciones opuestas? Nos queda el centro siempre va a ser el mismo, se queda ahí. Supongamos que estamos tirando literalmente una soga. Nos quedamos aquí. Entonces la idea es que nos podamos juntar y todos apuntar, tirar al mismo lado. Fíjense lo que dice Romanos, capítulo 12. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. Nosotros, cuando deja de venir alguien, nos tiene que doler. Cuando viene alguien que no venía hace tiempo, nos tenemos que alegrar. Entonces, vemos aquí que todos somos uno y todos miembros los unos de los otros, con funciones distintas, como dice, pero al fin somos un solo cuerpo en Cristo. Ahora, nosotros vamos a ver que esta unidad es la que le va a dar sentido y significado a tu vida. Y no solo a nivel grupal, sino a nivel individual también. No puede haber unidad sin tener en claro esto. La iglesia que no entiende el sentido de pertenencia a Cristo, el sentido de pertenencia a la iglesia local, la unidad en Cristo y la unidad en propósito, si no entendemos esto, es difícil que vayamos avanzando y creciendo. Nos vamos a estancar, porque nos relajamos, nos conformamos con simplemente venir, simplemente cumplir en la asistencia. Lo demás no me interesa. Si vino mi hermano, no me importa. Si vino mi hermana, no me importa. ¿Te acordaste de invitar a...? No, me olvidé, pero sabe, si todos los sábados nos juntamos aquí a las 7, ya sabe. No es así. Es salir de la comodidad, tomarte el tiempito, mandarle un mensaje. ¿No te contesta, no te convence el mensaje? Llama. Anda a la casa, busca, anda. Salir de la comodidad es demostrar el amor al prójimo, el interés. Porque te riego. ¿Eh? Muy bien, va. Muy bien. Lo he intentado. Te ama en el Señor, por eso te mandó un versículo. Así que después le puedes dar las gracias, un abrazo y hacer las paces, desbloquearlo. Pero el amor, nosotros vamos a ir viendo ahora acerca de esto. ¿Qué es lo que el Señor Jesús nos enseñó? ¿Todos han visto esa película? ¿Sí? No, pará. Obvio que no la vi. No. Igual está animado. La última. La que dice Vengadores. Dios. La frase épica. Pero déjenme que les cuente el contexto para los que no han visto la película. Es una película muy buena, pero es fantasiosa, es ficción. Y en un momento había aparecido un villano, el cual era muy poderoso y tenía las 5 gemas del infinito, lo cual le daba mucho más poder. Las gemas manejaban el tiempo, el espacio y todas las materias habidas y por haber. Él manejaba todo con un guante poderoso y en un momento había eliminado a los Vengadores. Y quedaba el Capitán América que no se daba por vencido. Y en un momento
se le activa el comunicador y dice que se prepare, que aquí están. Y cuando empiezan a aparecer todas las personas, dice la frase épica, Vengadores Unidos. Es con la cual se da el inicio a la pelea y, por supuesto, a que ganan esa pelea. Ahora, nosotros lo que tenemos que hacer ante el peligro, la adversidad, es cristianos unidos. Con el comunicador siempre estar atento a mi hermano, a mi hermana, en el grupo de WhatsApp, chicos, hoy estoy mal, estoy re bajón, necesito que oren por mí, necesito ver a alguien, no quiero estar solo. Debemos buscar esa unidad, debemos buscar que el enemigo no avance, no gane, sino estar siempre buscando la manera de estar con alguien. Puede parecer un poco difícil, pero se puede hacer. Porque una de las cosas que yo sé es que la mayoría se conoce desde muy chico aquí, al menos de los que están. Eso debería generar más confianza entre ustedes como para buscar un apoyo espiritual. El cristiano que se hace llanero solitario le va mal en la vida. Y es por eso la importancia de buscar un aliado espiritual. Y que podamos apoyarnos y que esa persona se pueda apoyar en nosotros. Nos unimos por un propósito mayor. Y nos unimos por obediencia a Dios. Acuérdense que Dios nos comparó, Jesús nos comparó con ovejitas, ¿no? Y la oveja que anda sola se pierde y se la come el lobo. Bueno, por eso es importante que andemos en rebaño. Como dice una canción, andar en rebaño hasta para ir al baño. Pero es un poco exagerado, pero es bueno. Es bueno el poder tener una persona así que te esté viendo, que te esté sabiendo de vos qué son tus debilidades, tus fortalezas. Vamos a ver un par de versículos. Juan 13, 35 dice: en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Es fácil amar con el que me llevo bien, es fácil amar a la persona con la que estoy todos los días, ¿no? Pero lo difícil es amar a un Ale Montenegro que viene y te está todo el día ahí. Tácate, tácate, tácate. No soy así, pero es difícil amar a una persona que no hace lo correcto para ser amada, vamos a decirle. Pero el Señor nos manda a que aún a esas personas difíciles las amemos. ¿Por qué? Porque así vamos a marcar la diferencia. En esto conocerán que son mis discípulos, que se amen los unos a los otros, entre nosotros primero. Porque si no nos amamos primero entre nosotros, ¿cómo voy a amar a un desconocido? Se me va a hacer mucho más difícil. Entonces, primero practiquémoslo entre nosotros. ¿Con quién te llevas peor vos de este grupo? Ya sé que conmigo. Bueno, vamos a ver qué podemos hacer para mejorar la relación. Para aprender a cumplir con esto que el Señor Jesús nos dijo. Amémonos los unos a los otros. Esta vez, así. No es broma, no nos llevamos mal. Creo yo, no sé de mi parte. Sé que puedo ser un poco denso a veces, pero todo es por amor. Este versículo tiene que estar subrayado, tiene que estar enmarcado, porque es algo muy, muy maravilloso que el Señor Jesús había hecho. Es primero orar por nosotros. Fíjense lo que dice Juan 17:20. Mas no ruego solamente por estos, diciendo por los apóstoles, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Ahí estás vos y estoy yo, los que hemos creído en la palabra, para que todos, fíjense lo que dice, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Una tremenda unidad. Nosotros como iglesia y al mismo tiempo conectados con Jesús y con Dios, el Padre, el Hijo en nosotros y nosotros en ellos. Sensacional. Esto es algo que nos tiene que dar a nosotros un sentido, un propósito, una pasión por la cual estar aquí hoy. Y esta, que es muy importante, Proverbios 27:17 dice: el hierro con hierro, bien,
se saca filo. Y así, el hombre con el hombre van a ir limando también sus asperezas. La persona, en el trato con otra persona, va a ir creciendo espiritualmente. Esto nos dice que solos no podemos crecer. Sí o sí necesitamos de alguien más. Unidad, compañerismo. Entonces, podemos hacer una conclusión. La unidad va a traer crecimiento espiritual, personal y colectivo. Porque a nivel personal vamos a crecer, vamos a ir mejorando, pero a nivel grupal y eclesial vamos a crecer. Como dice ahí, el crecimiento espiritual traerá crecimiento de la iglesia y el crecimiento de la iglesia traerá más vidas transformadas para la gloria de Dios. Es lo que buscamos, marcar la diferencia en el barrio Sarmiento, en Villa Ballester, en San Martín, en Buenos Aires. Entonces, nosotros vamos a ver que si nosotros buscamos la unidad en el Señor, la iglesia tiene que crecer, los jóvenes tienen que crecer a nivel de conocimiento y a nivel de cantidad, calidad y cantidad. Y eso es lo que buscamos nosotros, vidas transformadas para la gloria de Dios, testimonios que influyan tanto que las personas tengan que convertirse, vidas que marcan la diferencia, que no tengamos vergüenza de decir que somos cristianos, que somos del Señor, que no tengamos esa vergüenza porque no tengo respuestas a algunas preguntas. ¿No tienen respuesta? Juntate en el grupo, charlen, debatan, háganse preguntas difíciles. ¿Qué entiendes vos cuando este versículo dice esto? Charlen, sáquense filo entre ustedes, aprendan. Entonces, nosotros con esta conclusión podemos cerrar una parte de este mensaje. Pero ¿qué pasa? Una imagen muy viral en redes, ¿no? Podemos encajar en el lugar, pero no pertenecemos ahí. ¿Qué pasa cuando no me siento que pertenezco? Fíjense lo que Mateo 7 dice, un versículo conocido que dice el Señor, vienen dos personas y dicen, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, hicimos milagros. ¿Y Jesús qué les dijo? ¿Y qué más? ¿Quién ha dicho por aquí? ¿Ah? Hacedores de maldad. Que Jesús te diga eso, no te conozco. Pero Señor, eché fuera demonios. En tu nombre hice milagros. Señor, iba a la iglesia, esa que está en la esquina. Señor, yo asistí al grupo de jóvenes. Encajabas, pero no eras parte. Esto nos enseña a nosotros que vos puedes venir a la iglesia y no conocer a Jesús. Puedes servir en la iglesia y no conocer a Jesús. Y puedes saberte la Biblia de memoria y no conocer a Jesús. ¿Qué pasa con esa situación? Estar en la iglesia y no haber tenido ese encuentro personal con Jesús. Porque hay una frase que hoy en día se ha hecho muy conocida. Aceptar a Jesús o recibir a Jesús. Esa frase está tan quemada que hoy en día es piedra de tropiezo en las iglesias. Porque vos hablas con una persona y la invitas a recibir a Jesús y te dicen, yo recibí a Jesús. Ahora me acuerdo, como 5 veces recibí a Jesús. Y cuando preguntas, ¿qué es recibir a Jesús? No te saben contestar. Entonces, nosotros nos damos cuenta que esas personas conocían de Jesús, asistían a una iglesia, incluso servían en la iglesia, sabían la Biblia, pero eso no garantiza que esas personas, el día que les toque partir de este mundo y se vayan a las puertas del cielo y estén por entrar ahí, y el Señor les diga, ¿ustedes quieren entrar? Pero ni siquiera los conozco, fuera de aquí, hacedores de maldad. ¿Se imaginan que el Señor Jesús les diga así a alguno? Bueno, yo no me imagino, porque yo tengo una seguridad de mi salvación. Y no es porque yo me crea mejor o superior, sino porque la Biblia me lo dice. ¿Qué va a pasar el día que a mí me toque partir de este mundo? El día que yo me muera, sé que me voy al cielo.
Y no porque sea mejor o porque esté parado aquí al frente, sino porque alguien pagó por mi culpa y mi pecado. Y hoy quiero hablarte de eso. La Biblia nos enseña que el pecado nos separa de Dios. Fíjate, hay un símbolo de prohibido pasar. El pecado hace eso, te separa de Dios y quizás hoy estás separado o separada y ni cuenta te das. ¿Cuándo te vas a dar cuenta? Cuando te toque morirte y te vayas al infierno y no vas a tener para decir, Señor, yo estuve en la iglesia, sí, pero tienes pecado y el pecado te separa y te condena. Tuviste la oportunidad para solucionar el pecado y no lo hiciste, te va a decir Dios. Rechazaste la salvación. Así de fácil. Porque el pecado nos separa y nos condena. Como dice Hebreos 9:27, está establecido para todas las personas que mueran una sola vez. Después de esto, el juicio. ¿Y por qué el autor de Hebreos dice que mueran una sola vez? Porque no hay reencarnación como muchos creen. La reencarnación es insostenible. ¿Por qué? Porque siempre tendríamos que ser la misma cantidad de gente y nosotros vemos que si en el mundo hay más población, ¿de dónde sale? Entonces, el Señor nos enseña, no hay reencarnación, se mueren, Hebreos 9:27, y van al juicio. El juicio tiene sentencia escrita, culpable. No es como un juicio que nosotros conocemos aquí, que nos sentamos con un abogado a esperar a que el abogado nos defienda y que el juez nos dé chance de salir. Equivocados totalmente. Ese juicio tiene sentencia escrita. Si vos vas a ese juicio, vas a escuchar el martillo, ¡pum!, culpable, al infierno. La idea es que no te mueras, no te vayas de aquí sin haber solucionado ese pecado y esa condena. Dios te ama. Todos sabemos que Dios nos ama porque Dios es amor. Pero la Biblia dice que Dios es justo y también dice es fuego consumidor. Entonces, cuando nosotros entendemos que Dios nos ama, tenemos que entender que Él nos da la oportunidad de perdón hoy, aquí. La historia de tu vida puede cambiar. Nosotros vemos en Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda y tenga vida eterna. Romanos 5:8, mas Dios muestra su amor para con nosotros. ¿En qué? Siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Fíjate que dice que Dios te demuestra que te ama no dándote salud, no dándote trabajo, no dándote comida. Dios te demuestra que te ama enviando a alguien para salvarte del infierno, de la condena eterna. Cuando alguien te pregunta, ¿Dios te ama?, ya vas a ver qué responderle. Vemos entonces Juan 3:36, lo que nos enseña. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que se rehúsa a creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Vemos que la vida eterna está en Cristo. El perdón de tus pecados está en Cristo. La salvación está en Cristo. Y hoy tu vida puede cambiar totalmente y encontrar ese propósito del cual hablábamos al principio. Porque sin Dios no hay propósito. Sin Dios la vida no tiene sentido. Y sin Dios no va a haber unidad. La idea es que cuando alguien te pregunta, ¿Dios te ama? Sí, ¿cómo sabes? Envió a Jesús a pagar el precio de mi pecado y por él tengo vida eterna. Esa es la mejor respuesta. Pero ahora, vos te puedes saber todo esto de memoria. Y el conocimiento que vos tengas de eso no te da la salvación. Vos te puedes saber la Biblia de memoria, pero lo que vos sepas en tu mente no te va a dar la salvación. Porque fíjate lo que dice Santiago 2:19. Los demonios también creen en Dios. Conocen de Dios, conocen mejor que nosotros la palabra de Dios. Pero ellos no van al cielo. La Biblia dice, ellos tiemblan de miedo porque saben lo que se les viene. Los demonios creen y tiemblan. Entonces, saber esto no hace la diferencia. ¿Saben qué hace la diferencia? Creerlo. Por eso dice, para que todo aquel que en él cree,
creerlo es lo que marca la diferencia. Por eso Romanos, cuando dice que hay que creer de corazón primero y después confesarlo con la boca. Muchas veces nosotros invitamos a una persona a hacer la oración de fe, como decimos, pero siempre hay que tener en cuenta y aclarar que la oración no es lo que salva, sino con la oración estás manifestando lo que dices creer en tu corazón. Entonces, saber esto no te da la salvación ni el perdón de tus pecados ni nada. Creerlo sí. Creer en que Dios te ama y no quiere que vayas al infierno. Dios no manda a nadie al infierno, ¿no? Somos las personas las que nos condenamos solas cuando rechazamos al Salvador. Por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. La salvación no es por obras, no es por venir a servir a la iglesia o por venir sábados y domingos a la iglesia, sino es por fe en el Hijo de Dios, Jesús, el que vino a salvarme. Yo no sé cómo estará su situación personal con el Señor. Si te encuentras hoy así, o si hoy te encuentras así. Pero yo voy a hacer una oración para que podamos decirle al Señor. Efesios nos enseña a nosotros que la salvación es un regalo. Y como un regalo, cuando te hacen un regalo a vos, ¿qué haces? ¿Qué más? Lo regalo. Ajá, ¿qué más? Y le doy gracias y lo recibo. Bien. Nunca le iba a decir. Igual, está bueno porque siempre respuestas variadas. Pero ella ha dicho dos cosas muy importantes. La primera es recibirlo. Y la segunda es dar gracias. Si nosotros estamos dispuestos a aceptar este regalo, que es la vida eterna, tenemos que estar dispuestos no solo a extender nuestra mano, sino también a dar gracias. ¿Y cómo le damos gracias a Dios? A través de la oración. La oración es hablar con Dios, no es algo místico ni mágico, simplemente es hablar con nuestro Padre Celestial. Por eso yo te invito ahora a que puedas agachar tu cabeza en respeto a Dios, cerrar los ojos para que puedas concentrarte, y si quieres orar, repetir después de mí en tu mente, en tu corazón, hacelo. Amado Dios, bendito Padre, hoy reconozco que soy pecador. Hoy reconozco que no puedo salvarme solo, que mis buenas obras no me salvan. Hoy reconozco que el pecado me ha separado y me ha condenado a una eternidad lejos de ti, Señor. Pero no quiero eso, Señor. Por eso creo en que me amas, creo en que has enviado a Jesús a pagar por el precio de mi pecado, y creo en que en Él está la vida eterna. Acepto a Jesús en mi corazón. Señor, guía mi vida y ayúdame a ser un buen hijo tuyo. Gracias por este regalo. Bendice mi vida, bendice tu plan en mi vida, y dejo todo en tus manos, Señor. Gracias. No merezco este regalo tan grande, pero tu amor y tu misericordia me lo quieren dar, Señor. Yo hoy lo quiero aceptar para que tú vivas en mí. Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Padre, gracias porque podemos buscar la unidad en Cristo. Gracias porque podemos aprender de tu palabra lo importante de la unidad, que nos hace más fuertes espiritualmente, Señor, y personalmente también. Te pedimos, Padre, que nos bendigas como grupo de jóvenes, pero también como iglesia, Señor, que podamos buscar la unidad más allá de este sector de la iglesia, Señor, que busquemos una unidad más grande que trascienda todo este barrio, Señor. Buscamos tu voluntad, Padre, buscamos que nos guíes, Padre. Muéstranos el propósito, así podamos tener enfoque y determinación, Señor, para continuar. Padre, no queremos quedar estancados, sino queremos ir por más para tu gloria, para tu honra, Señor, y para que tu nombre sea en todos los lugares, Padre, mencionado. Dejamos todo en tus manos, nuestras vidas, Señor, nuestro grupo, y bendice a cada persona aquí representada, Padre. Gracias, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Bueno, hermanos, el Señor les bendiga. Todo tuyo, Cristian.